Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi primer mes de reto sostenible y cuál es mi reto para el mes que viene, que es febrero. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En enero me propuse hacer Veganuary. Y pues bueno, creo que me he esforzado más que otros meses en comer más vegano, pero es cierto que no he comido vegano siempre. O sea, por ejemplo, cuando estuve en mi casa en Navidad, mi madre sí se preocupaba, pero por ejemplo comí un día con mi tío, entonces comí vegetariano porque había queso, no comí vegano, no comí carne en casa de mi madre. Bueno, sí, probé un poquito de su pastel de carne, es que hace un pastel de carne cada Navidad, que eso es... Pero también es lo que os contaba, esto no va de sufrir, ¿vale? Esto va de mejorar. Entonces, por una cosa que coma, a mí no me pasa nada. Si a alguien le pasa, ese es su problema. Pero yo creo que cualquier cosa que reduzcamos, por pequeña que sea, ya está bien. Entonces, por ahí os cuento eso. ¿Qué más os cuento? Bueno, luego estuve en casa de Rafa y su madre siempre nos manda, y su abuela, en verdad que es la gran cocinera, nos manda tuppers carnívoros a tope, porque como no hemos estado en casa y Rafa no ha podido hacer batch cooking, porque Rafa es el que hace batch cooking, nos da comida para que esa semana sobrevivamos y podamos alargar el fin de semana en Sevilla y volvernos para casi empezar a trabajar, ¿no? Pero, claro, primero, Rafa ya no cocinó, o sea, me podía cocinar yo, pero vuelves de vacaciones, tienes que volver a coger el ritmo, fue todo caótico y tal, y pues tienes ahí comida súper rica hecha. Además, la abuela de Rafa se esfuerza en hacérmela sin cebolla, sin ajo, me hace croquetas. ¿Cómo le vas a decir a esa señora que no te vas a comer su comida porque no quieres comer carne? A ver, o sea, podría, pero se ha esforzado la señora que tiene 80 y tantos años en hacerme unas croquetas, unas albóndigas, una carrillada o lo que sea que me haya hecho sin cebolla y sin ajo, porque sabe que si no, no lo puedo comer en ningún sitio y que yo no me lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Y me parece maravilloso que me aprecie tanto como para hacerme eso, y no voy a decir que no, así tal cual. Hay otras prioridades en la vida y esas son las mías. Así que esa semana comí carne casi todos los días. Después de eso, he vuelto a vegano. Y si acaso he comido queso normal, es lo único, y un par de días. El resto de días me he esforzado en tomar leche vegetal, o sea, bebidas vegetales, no leche de vaca, que a veces tomo, pero estoy evitándolo, habré tomado un par de días, porque sí que he comido cereales y con los cereales no me gustan, con la leche vegetal todavía estoy intentando acostumbrarme, pero todavía no. He comido quesos veganos, ya sean hechos por mí o comprados en plástico. Nada es perfecto. Y tengo el tiempo que tengo y ya está. Entonces, bueno, pues también es cierto que en este sentido llevo meses entrenándome en hacerme la leche, que ya habéis visto, tengo un reel por ahí que lo puedo dejar en la cajita, en hacer queso, en acostumbrarme a comer esos quesos y esos sabores y a sustituir los normales por esos. Porque me costó, sobre todo la leche vegetal, me ha costado muchísimo acostumbrarme al sabor del café con leche vegetal. Echaba muchísimo de menos el café con leche y pues bueno, ha sido un esfuerzo de probablemente de septiembre cuando grabé, o incluso de antes cuando grabé los retos y sabía que iba a hacer Veganuary, de ir entrenándome poco a poco. O sea, esto no es un trabajo del 1 de enero, ala. Y bueno, el resultado, estoy contenta, ¿vale? O sea, creo que soy capaz de sustituir, si me esfuerzo en casa, ya en la calle es más complicado, los lácteos por completo. Yogur, queso, leche, cosa que en mi vida me imaginé que yo podía hacer. Así que ha sido un gran descubrimiento conmigo misma y estoy muy contenta, aunque haya comido carne, aunque haya comido queso algunos días, pero me ha gustado esto de Veganuary. Os animo a probarlo. Os animo a probar recetas. Yo he estado mirando recetas también de Pick Up Line, sobre todo, que me gustan mucho sus recetas. Os dejo el canal debajo. Y ahora la pregunta del millón es: ¿cuál es tu reto de febrero, Leticia? Pues mi reto de febrero, jolín, siempre me olvido las cosas, lo tengo en el trastero. Bueno, mi reto de febrero es que voy a recoger 2 cosas de basura del suelo
todos los días del mes. Si todas las personas que salen a la calle recogieran 2 cosas que encuentran en el suelo y las tirasen a la basura, creedme que la calle estaría mucho más limpia y el medio ambiente también. Entonces, si salgo al campo, cosa que con el frío que está haciendo no creo que pase, recogeré basura en el campo, por supuesto, pero si no, a diario, cuando yo vaya por la calle, voy a recoger 2 cosas del suelo y las voy a tirar a la papelera más cercana. ¿Probablemente luego me desinfecte la mano? Sí, pero no pasa nada, ¿sale? Soy muy escrupulosa y me va a costar muchísimo, pero me voy a esforzar. También me he comprado unas pinzas de estas para coger las cosas sin tener que agacharme. Así que intentaré llevármelas y así no tengo que tocarlo. Mínimo tengo el patio del recreo, ¿vale? De hecho, me planteo una idea que vi hacer a un profe en otro centro en el que estuve y promoverla para hacerla para el 5 de junio en mi centro. Pero es que no tengo tiempo para más cosas, entonces tampoco. Pero bueno, recogeré la basura, seguro, ya veré si luego la tiro o la guardo para hacer una cosa en el futuro. Si la guardo es la del instituto y la de la calle no la voy a guardar, eso ya os lo digo. Así que iré con mis pinzas, o si me las olvido, pues iré con mi mano y me desinfectaré después y recogeré al menos 2 cosas de basura del suelo al día. Pues simplemente porque me parece un gesto muy positivo y que si todos hiciéramos, primero, dejaríamos de tirar cosas al suelo y segundo, el suelo estaría más limpio y todo estaría más limpio. Y seríamos conscientes de la basura que generamos, todo. Así que ese es el plan. Ya os contaré qué tal. Bueno, si no salgo no voy a salir expresamente si algún día no salgo a la calle, pero bueno, intentaré por lo menos de lunes a viernes, que sí que tengo que salir por trabajo, y los fines de semana si salgo a la calle también. Ese es el plan para febrero y ya está. Dejadme en los comentarios qué os parece, si habéis probado a hacer veganuary, si habéis probado a ser veganos, si sois veganos y decís, Leticia, eres horrible, ¿cómo has comido carne una semana? Me da igual. Eran platos especialmente hechos para mí y es lo que yo más valoraba. Y ya está, cualquier cosa, cualquier reto que me quieras proponer para cualquier mes, que me digas, Leticia, cambia este reto de los que originalmente, os dejo por aquí arriba, propuse y haz otro reto, tal. Todo eso me lo podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.